Daniel 6. Recuerdan, habíamos quedado en el capítulo anterior que habían conquistado a Babilonia los persas. En sí decía el último verso, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Dice el verso, capítulo 6, verso 1. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Ahí vemos el número 120, que es el que aparece en Génesis para referirse al tiempo que Yahweh le dio a Noah para predicar, para que la gente se arrepintiese. Y ese 120 hace alusión a 120 jubileos que habrían desde Adán hasta el fin de la historia. 120 jubileos, cada jubileo 50, 120 por 50, 6.000 años. Entonces, 40 jubileos son los 2.000 años que han pasado desde que Yahushua vino. Antes de eso, cuando salió de la tierra prometida al pueblo, 70 jubileos hasta el fin de los tiempos. Y antes de eso, repito, Adán, hasta el fin de los tiempos, 120 jubileos. Pero en el tiempo de Noah, Génesis 6 dice: al ver los hijos de Elohim, capítulo 6, verso 2, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Entonces dijo Yahweh: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, pero vivirá 120 años. Entonces aquí se estaba anunciando, y con el libro de Yashar y otras partes de la escritura podemos deducir varias cosas. Se puede ver que Yahweh estaba diciendo que a partir de esa decisión que tomó, la humanidad tendría 120 años. A Noah le dio 120 años para predicarle a la gente a que se arrepintiesen. Y también está diciendo que a partir del diluvio, la edad del hombre ya no iba a ser de 1000 años, sino de 120. Ya no iban a vivir 1000 años como antes, ¿verdad? Que llegaban a los 900 y resto, sino que vivirían 120 años. Después, en el tiempo de David, es que David escribe que la generación del hombre estaba entre los 70 y los 80. Entonces, a partir de David es que la vida del hombre ha llegado a lo mucho a los 80, y si es muy bendito, pasa a los 100. En el judaísmo se tiene como la mayoría de edad, la persona que es así más bendito por Yahweh con larga vida, 120 por este verso. Entonces, no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, pero vivirá 120 años. Aquí se traduce también, se interpreta que se le está diciendo a Noah que Noah iba a volver en el futuro e iba a tomar carne, que viviría 120 años. Y por eso en el judaísmo se dice que Moshe es la reencarnación de Noah, porque Moshe vivió exactamente 120 años. Porque representa el testigo como Moshe, que vendría en el jubileo 120 como el Hijo del Hombre, y como dijo Yahushua, la venida del Hijo del Hombre sería como los días de Noah. Entonces Noah y Moshe directamente relacionados, porque el Hijo del Hombre fue representado por ambos, que vendría en el jubileo 120. A Noah se le dieron 120 años, el último vendría en el jubileo 120. Y por eso Moshe vivió 120 años. Aquí se menciona el número 120, lo cual nos da a entender este tiempo. ¿Se acuerdan que en el capítulo anterior se había representado la caída de la bestia, la gran ramera de Babilonia, y la conquista de los escogidos, básicamente, puesto que persa quiere decir espléndido, representa a los pocos, los medos representa a los muchos, los del medio. Entonces, también por si algo, Darío quiere decir soberano. Hay quienes creen que era simplemente un título de Ciro, por eso creen algunos que Darío no era una persona separada de Ciro, sino que era la misma persona. Y hay quienes creen que eran dos personas diferentes, Darío, el rey de los medos, Ciro, el de los persas. Entonces pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno. Sobre ellos 3 gobernadores. Entonces 120 y 3, como el jubileo 120 y 3 años. Recuerden que el final de los tiempos son 7 años que se dividen en 3 años y medio y 3 años y medio. Normalmente el medio a veces se menciona, a veces no. Es similar a Yahushua, que resucitó después de 3 días y 3 noches, pero se habla solo del número 3. En los 2 testigos vemos que literalmente se dice 3 días y medio. Sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que el rey no fuese perjudicado. Dice, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un ruach superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces vean cómo Yahweh puso en el rey, en este caso que está hablando de Darío, lo mismo que había pensado
el rey Belsasar hacer con él antes de que lo quitaran del trono. Entonces ahí vemos que Yahweh el que levanta a la gente, el que exalta a la gente. Por eso uno no debe caer en el error de buscar, o sea, que lo acepte la sociedad o los hombres solo para conseguir algo a cambio. Como le voy a caer bien porque me puede dar un buen trabajo, voy a tratarlo bien porque me puede dar algo, porque entonces lo está haciendo por algo a cambio y eso no vale nada. Uno debe tratar bien a la gente y hacer las cosas bien y ser servicial y demás por Yahweh, porque sabemos que es Yahweh el que nos está viendo y Él nos va a exaltar, aunque en el camino toda esa gente nos trate de serruchar el piso, como dicen, porque sí va a pasar. A Daniel de fijo le pasaba cada rato. De hecho, este capítulo se trata de eso, la serruchada de piso más grande que le hicieron a Daniel en el momento en que ya estaba en lo más alto. Vean que, repito, 120 como el fin de los tiempos y ahora 3 como los 3 años. Daniel, como ya hemos visto, representa en singular al testigo como Moshe, en plural o en general a los pocos escogidos, los 144,000. Entonces dice, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él un ruach superior. Esto es poderoso, bendito Yahweh, porque eso muestra que cada persona tiene un espíritu diferente, algunos malignos, algunos positivos, y entre los que lo tienen de Yahweh, dependiendo de la persona, dependiendo de sus obras y demás, de su corazón, Yahweh da una medida diferente de sabiduría, entendimiento y demás. Y por eso el mismo Padre nos dice a través de la Escritura que si pensamos que nos hace falta sabiduría, debemos pedírsela con fe. Entonces, dice, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces, los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Vean eso. Por un lado, es como, ¿verdad? Yahweh que decidió poner al último como rey del mundo, y todos los pastores del mundo y reyes del mundo, líderes, Illuminati y todo eso, no les va a gustar la idea y lo van a querer destruir, van a querer destruir su imagen, como el ejemplo perfecto Yahushua, ¿verdad? Los fariseos no querían aceptar que Yahushua es el hijo de Yahweh y por ende el heredero de todo el reino, y decidieron ver qué le inventaban para matarlo. Curioso, dice, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel. Palabras muy similares a las que vemos con Yahushua, en lo relacionado al reino, o sea, en lo que respecta a Mashiach, las buenas nuevas, y en lo que respecta a los dos testigos también, lo mismo, lo que están predicando, las buenas nuevas del reino. En lo que respecta a lo que predican del reino, por eso querían destruirlos. Dice, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, como dice en Apocalipsis, el testigo fiel. Y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Ningún vicio ni falta. Y vean que el regalo que le hicieron la vez anterior era un montón de incienso. Ningún vicio ni falta. Me preguntan acerca de los sátrapas. Aquí aparecen como príncipes. O sea, un sátrapa es un príncipe. Ahí en el original aparece, sí, bueno, ponen sátrapa, gobernador de una provincia de Persia. Entonces era como si hubiese dividido todo el gobierno en 120 provincias y hubiese puesto un líder sobre cada una de ellas, un gobernador o un príncipe, arameo. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar. Aquí usa dos palabras, gobernador y sátrapas, y acabo de decir que los sátrapas son gobernadores, entonces solo por eso voy a ir a ver cuál sería la diferencia. Aquí ponen presidentes y príncipes. Entonces dos rangos de gobierno. Si el otro es Sarek, que es jefe, supervisor, ministro. Entonces los príncipes y gobernadores buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la Torá de su poderoso. Entonces dijeron, como persona él es único o fiel, es sin mancha, no vamos a poder encontrar nada a menos de que sea algo relacionado con la doctrina, relacionado con su Elohim, con las cosas que el poderoso de él prohíbe o no prohíbe. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así, Rey Darío para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes. Vea cómo eso no ha aparecido por ningún lado. Ellos andaban viendo a ver qué hacían
y salieron diciendo que todo el mundo estaba pidiendo esto. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier poderoso u hombre fuera de ti, o rey, sea echado en el foso de los leones. Vean qué sucios, porque ellos dijeron, no vemos nada malo en él, no es una mala persona, no le hace mal a nadie nunca, no roba, no miente, nada. ¿Qué podemos hacer? Ok, él tiene prohibido la idolatría. Entonces hagamos un edicto en el que todo el mundo tenga que hincarse ante el rey. Y cuando él no lo haga, tenemos algo de qué acusarlo. Imagínense qué molesto. Entonces, esto es una vez más similar a lo de la bestia y la imagen, ¿verdad? Que mandan a todos a adorar la imagen. De hecho, vamos a Oseas 5.7. En Oseas 5.7 se habla del inicio de la gran tribulación. En sí, lo que sería la gran tribulación para los muchos. Entera, porque en 30 días van a morir todos los muchos, lamentablemente. Esto es cuando ya se da el segundo éxodo. Ya los 2 testigos murieron, resucitaron. Los escogidos fueron a las montañas. Los que no fueron a las montañas porque están esperando ser llevados, como preguntaron los apóstoles a Mashiach en Mateo 24 y Lucas 17 y Marcos 13, ¿a dónde serán llevados? Mashiach les respondió, donde vean los buitres, ahí estará el cadáver. Entonces van a ser llevados a morir. Cuando dice la escritura, uno será tomado y otro será dejado. El que es tomado es llevado a morir porque no aceptó la marca. El que es dejado aceptó la marca de la bestia, entonces ahí queda. Los que son llevados a morir. Ese periodo de ir a buscar a la gente y llevársela a morir va a ser de 30 días. O sea, como que el nuevo orden mundial, una vez establecido con la imagen de la bestia, va a decir, ok, tenemos 30 días para ponerle a todo el mundo la marca o el sello, o lo como le vayan a llamar ellos. Y el que no se la ponga va a tener que ver qué hace. Lo vamos a llevar a campos de concentración. Pero de camino a los campos de concentración los van a matar. Mi punto es, no es que van a decir por la tele, vamos a matar a todos los que no acepten, ¿verdad? Fijo, no va a ser así. Entonces, en Oseas 5.7, contra Yahweh prevaricaron, porque han engendrado hijos de extraños. Han engendrado hijos de extraños. Yahweh, a través de Yahushua, nos dijo que lo llamemos Padre, porque está en Juan 1:11 y 12, que todo aquel que cree en el nombre de Yahushua tiene la potestad, el poder de convertirse en hijo de Yahweh. Entonces, a través del nombre nos convertimos en hijos de Yahweh. Sin embargo, aquellos que siguen un nombre falso se convierten en hijos de otro espíritu, un espíritu extraño, del que Yahweh nos dijo por todos lados, no vayan tras esos supuestos Elohim, otros Elohim, los Elohim de otros. Entonces, contra Yahweh prevaricaron, porque han engendrado hijos de extraños. Los pastores han enseñado otros espíritus, entonces las ovejas se han vuelto hijos de espíritus que no son Yahweh. Ahora serán consumidos en un solo mes ellos y sus heredades. Ahora serán consumidos en un solo mes ellos y sus heredades. O sea, en 30 días. En 30 días van a morir todos los muchos. Y por eso vemos aquí en Daniel que dice, todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier Elohim u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Entonces ellos se aprovecharon, ¿verdad? Trataron de agarrar a Darío a través del ego. Le dijeron, ¿qué le parece si por 30 días todo el mundo le tiene que pedir solo a usted? Que ya no oren, que le oren a usted. Me van a poner como Elohim. Y pues sí, está bien. Pero no estaba pensando en Daniel, no estaba pensando en las repercusiones que eso podía tener. Entonces dice, que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días, demande petición de cualquier poderoso u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado. Oigan, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Eso es algo que vemos a través de toda la escritura, y es por eso que Yahweh, entre otras cosas obviamente, se esperó para que llegaran los persas para que sucediese esto, porque tenía que quedar escrito de esta manera. Los persas tenían una característica muy particular con respecto a su ley, que si el rey sellaba un edicto con su sello real, con el anillo, ya no se podía cambiar. Ni el mismo rey podía cambiarlo. El rey, aunque se arrepintiese, tenía que cumplirlo. Entonces por eso ellos dijeron, hey, por favor, séllalo con el sello, que sea como la ley de aquí, que no se pueda revocar. Entonces esto viene siendo como los ángeles
caídos pidiendo, estilo cuando se presentó Satanás a Yahweh para pedirle a Job, cosas así. Como pidiendo a Daniel en este caso, el testigo como Moshe en el fin de los tiempos. Es como, sí, siga Yahushua, entonces hay que matarlo. Porque no se hinca ante el falso Mesías, porque no se hinca ante la falsa doctrina. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, escuchen, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba alabanza delante de su poderoso como lo solía hacer antes. Vean qué perfecto este verso, porque cualquiera del mundo diría, y Daniel en ese momento cerró ventanas y lo empezó a hacer acallado. No, dice, abrió ventanas para que lo vean. Es ilegal, de ahí, lo lamento, esto lo vengo haciendo siempre. ¿Y cómo va a ser ilegal tal cosa? Y otro montón de razonamientos. Me recuerda mucho un día que estaba viendo, que antes yo ponía enlace del canal cristiano como para ver qué cosas decían. Y daban un programa que se llama Entre Nos, un montón de... mandaban preguntas y ellos ahí vean cómo hacían para responderlas. Viera qué trágico. Y entre ellos estaba Jonás, o está normalmente, que es el presidente del canal. Y estaban hablando de que si un gobierno o si un presidente prohíbe orar, o sea, casi que lo mismo que estamos viendo aquí, él tomó la palabra porque es el presidente y decía, no, si el gobernador dice que se prohíbe orar, de ahí no se puede orar. Y dice, y agarrándose del verso de la escritura donde dice que hay que respetar la autoridad. Entonces, torciéndolo y diciéndolo, la misma escritura nos dice que lo que nos digan tenemos que hacerlo, aunque sea romper nuestra conexión con el Padre. Y viera cómo lo decía, o sea, ¿no? Y de que se escondería y que ya no haría las cosas como... Vieras el montón de cosas que decía así en vivo y yo decía, pero ¿cómo usted es líder de ese canal al menos? O de lo que sea, iglesia o no sé. Súper triste. Porque ese es cristiano tibio. Yo creo hasta que, ya cuando hay que sacrificar algo, hasta ahí llegó mi fe. Cuando voy a ver de alguna manera rechazo o insultos de otras personas, ahí ya me detengo, porque no, me siento muy mal con lo que me digan. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba alabanza delante de su poderoso como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su poderoso. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida cualquier Elohim u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Yahudá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Vean qué curioso esto. El edicto que confirmaste. Recuerden que el último, el testigo como Moshe, confirma el pacto hecho por Yahushua a través de su muerte, a través de su sacrificio. Entonces ahora que se va a representar el sacrificio del último a través de Daniel siendo echado en los leones, ahí se representa la muerte del último, el hecho de que Yahweh lo salva, su resurrección. Los leones como Satanás, que anda como león rugiente viendo a ver a quién devorar. Entonces, dice, respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Yahudá, de los exiliados, como en el fin de los tiempos, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste. En el caso de la bestia va a ser directo, van a decir, no, usted no lo respeta, ¿por qué no lo mata ese bicho? Pero en el caso de Yahweh, obviamente Yahweh va a decir, pues por supuesto que es el que más respeta, más bien. Y lo digo así porque Darío en realidad era amigo de Daniel. Entonces cuando Darío se da cuenta, como estamos por ver, que vienen a decirle esto, Darío dice, uy, ¿en qué momento firmé esa cuestión? Por eso es que digo, Darío representa a Yahweh, como el que escribió la Torá, donde dice que tiene que morir el último, y ya no lo puede quitar, porque es la Torá, y esa ley no puede ser abrogada. Yahweh ya predijo, ya escribió en su ley, en la escritura, que Yahushua, Hamashiach, y el último, y Eliyahu tendrían que morir, los sacrificios necesarios para cumplir todo. Y cuando se llega al jubileo 120, viene el testigo como Moshe a morir, que es como David, el amado, y es como si Yahweh dijese, no puedo cambiar el destino, va a tener que morir, porque está escrito, por más que lo ame, por más que sea amigo, como Abraham, etc. ¿Sí está claro el punto? Entonces, como Darío es amigo de Daniel, representa a Yahweh en ese aspecto, pero como va a tener que representar el que lo mata,
representa al líder en este mundo que lo va a matar, que es la bestia. Y a través de su muerte se confirma el pacto. Como les decía, en Ageo 2, dice a partir del 20, Ageo quiere decir mi fiesta, Haggai en hebreo. Recibió por segunda vez esta palabra de Yahweh, representa la segunda venida en una fiesta, a los 24 días del mismo mes. Eso es un día antes de Hanukkah, que es el 25. Y dice, habla a Zorobabel, gobernador de Yahudá, como aquí Daniel venía de Yahudá. Y dile, yo haré temblar los cielos y la tierra. En el tiempo de Noah, cuando le dijo 120 años le quedará al hombre, Yahweh hizo temblar la tierra. Y él prometió que en el fin de los tiempos haría temblar no solo la tierra, sino cielos y tierra. Lo que hizo con Noah en la tierra, lo va a hacer ahora con el Hijo del Hombre, el último, en los cielos y en la tierra. Eso es muy importante entenderlo, o sea, es demasiado importante, porque la mayoría de cristianos piensan que, ellos piensan que se mueren y se van al cielo, ¿verdad? Eso no está en la escritura de esa manera. Por otro lado, ellos piensan que donde están los ángeles es donde está Yahweh, es cerrado también. Ellos piensan que es el mismo cielo, la misma dimensión, entonces le dan características a los ángeles que solo le pertenecen a Yahweh, espirituales, invisible, todas esas cosas. Los ángeles son visibles, lo vemos una y otra vez a través de la escritura. No solo cuando entran a esta dimensión, también en su propia dimensión tienen su materia, que como les he dicho, la forma en que los científicos hablan de la materia, yo diría es la materia oscura, o ¿verdad? Lo que llaman dark matter, lo que están buscando con el colisionador de partículas. Entonces, los ángeles son un lugar intermedio, tienen características similares a lo que está debajo de ellos, y representan lo que está encima de ellos, que es Yahweh. Como son una representación, una vez que se cumpla lo real, la representación tiene que ser deshecha, ¿verdad? Como cuando uno, digamos, si uno es un arquitecto, una cuestión así, hace la maqueta y después, ¿qué hace? Ya el edificio, ya la maqueta de nada sirve. Tal vez la guarde de recuerdo, pero ya no la necesita. ¿Sí me explico? La puedes pedazar, ya está construido la cuestión. Y así es como Yahweh habla a través de Pablo acerca del Mishkan, del tabernáculo y del templo, que eran modelos, porque después vendría la verdad, que es Yahushua el Mesías, y él dijo, destruido el templo yo lo levanto en 3 días. ¿Sí me explico? Porque el templo verdadero es el cuerpo de Mashiach, no el de piedra. Una vez que ya Yahushua resucitó, ya el de piedra puede ser destruido y no importa. Ese es el punto. Entonces, similar aquí, donde vemos lo que pasó con Noah, fue un ejemplo para lo que va a pasar ahora con los ángeles. Por eso está escrito que los ángeles no fueron sujetos al mundo que viene. La única forma de los ángeles de entrar es también a través de Yahushua y de la prédica del último, que es Micael, el Malaj. Entonces, como que Yahushua vino, y esto lo estoy diciendo en este momento por lo que estoy explicando de esta forma. Mashiach vino por la humanidad, el último viene por los Malachim. ¿Por qué? Porque el reino de los Malachim va a ser destruido. ¿Sí me explico? Cielos y tierra esta vez. Y eso es muy importante, porque ¿qué fue lo que pasó con el tiempo de Noah? Se destruyó toda la humanidad, solo quedaron 8 seres humanos. ¿Qué va a pasar ahora en el tiempo del Hijo del Hombre? Se van a destruir todos los ángeles, solo van a quedar los que entren con Micael en el arca, el lugar preparado, como los 144,000, etcétera, etcétera. Sí, por eso dije que esta vez lo iba a decir diferente, pero sí, exactamente. Yahushua vino por las almas de los hombres, el último por la tierra. Dice entonces, Ageo recibió por segunda vez esta palabra de Yahweh a los 24 días del mismo mes. Habla a Zorobabel, el que fue sembrado en Babel. Habla a la semilla de Babilonia. Habla que fue sembrado en Babel, gobernador de Yahudá, como el renuevo de David. Y dile, yo haré temblar los cielos y la tierra. Cielos y la tierra. Trastornaré el trono de los reinos. Poderosísimo, ese es Lucifer. Y Yahweh es el poder. Pero el trono sobre el que estaba ese poder era el ángel Lucifer. Por eso Lucifer es el poderoso de este mundo. Y Yahweh le permitió, le dio esa autoridad. Y eso es el trono, donde se sienta el poder. ¿Se acuerdan que les he dicho que el último se va a convertir en el trono de Yahweh? El trono blanco, en Apocalipsis. Por eso el Padre y el Cordero están en el trono. Porque el último va a tomar el lugar de Lucifer, así como David tomó el lugar de Saúl. Por eso le está diciendo a Zorobabel, que representa al último, voy a trastornar el trono de las naciones, Lucifer, para ponerlo a usted. Yo haré temblar los cielos y la tierra, trastornaré el trono de los reinos y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros y a los que en ellos suben, como en el Éxodo. Caballos y jinetes caerán bajo la espada de sus propios hermanos. En aquel día, dice Yahweh de los ejércitos, te tomaré, Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Yahweh, y te pondré como anillo de sellar, como el anillo de Darío en este momento, que lo que se sella no puede ser revocado. Te pondré como anillo de sellar, porque yo te he escogido, dice Yahweh de los ejércitos. Entonces, vuelvo a Daniel.
Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Yahudá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. Y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Hasta la puesta del sol. Recuerden que el fin de los tiempos son 7 años, 3 años y medio, 3 años y medio. La prédica de los 2 testigos es cuando está el sol. La muerte de los 2 testigos es cuando se pone el sol. Por eso dice, trató de librarlo hasta la puesta del sol, cuando ya le toca morir. ¿Sí me explico? Porque recuerden que a los 2 testigos los van a tratar de matar durante los 3 años y medio, pero no los van a poder matar, porque Yahweh los va a estar librando en todo momento, y todo aquel que los trate de matar va a morir de la misma manera. ¿Recuerdan? Apocalipsis 11. Entonces, muy particular los términos que está usando hasta el final, hasta que llegó la tarde, representando hasta que tenía que morir el testigo. Además de que habíamos hablado 120 jubileos y el número 3 por Daniel y los otros 2 que habían puesto sobre los 120. Entonces, cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Vean que no dice hasta el otro día, dice hasta la puesta del sol. ¿Qué quiere decir eso? Es el mismo día. ¿Por qué digo eso? Yo sé que tal vez no les sorprenda mucho a ustedes, pero debería a los del mundo, porque para los judíos la puesta del sol ya es el otro día. Ahí cambia de día. La escritura hubiese dicho hasta el otro día trató de salvarlo, pero no dice hasta la puesta del sol como hasta cuando se acaba el trabajo. ¿Sí me explico? Dice el 15, pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Imagina, y el rey así como: ¿usted cree que yo no sé esos bichitos? No sé, que ya sé para qué me hicieron firmar eso. Qué colerón. Obviamente ya Darío sabía que ahí tenían problemas con Daniel, lo que querían era atraparlo. Entonces ahora Darío no solo se da cuenta que tiene que echar a los leones al más sabio de sus consejeros, sino que está rodeado de arpías, de, bueno, zapazos y otro montón de cosas. Entonces, los nombres ahí serían: en mi fiesta, aquel que causa la existencia, sembrará en Babel, aquel que será la alabanza de Yahweh, quien será sembrado en Babel, en confusión, como el hijo pródigo, es aquel a quien han pedido al poderoso, quien causa la existencia. O sea, el deseado de las naciones, como dice la escritura, y también como dice en Malaquías 3, ¿recuerdan? Del ángel del pacto. Dice el 15 de Daniel: pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepa, oh rey, que es ley de Media y de Persia que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Aquí, a pesar de que Ciro se menciona, en Isaías aparece, Yahweh lo llama su Mesías. En Esdras y en otros capítulos aparece que Yahweh le dio todos los reinos a Ciro. Cosas así. Entonces es curioso que aquí estemos viendo a Darío. Como les dije, por eso es que hay gente que dice que son la misma persona. Sean o no la misma persona, como les he dicho, es irrelevante en el sentido profético por lo que representaría en sí. Si son 2 personas, representan a los 2 testigos. Ciro testigo como Moshe, Darío testigo como Eliyahu. Si son una persona es porque Ciro era el soberano, por eso tenía como título Darío. En todo caso, el último viene siempre con el testigo como Eliyahu, como lo vemos en Apocalipsis 11. Pero digo todo eso aquí porque ¿quién fue el que hizo el edicto para que metan a Daniel en el foso de los leones? Fue Darío, no Ciro. Darío es el rey de los medos. ¿Y quiénes son los medos? Los muchos. ¿Qué estoy diciendo ahí? Que los cristianos son los que van a firmar para que maten a los 2 testigos. Los cristianos son los que van a estar involucrados con el gobierno mundial, la bestia, para decirle: maten a esos 2. Y quizá algunos de los cristianos van a decir: uy, ¿qué hicimos? Como aquí Darío lo está haciendo. ¿Sí me explico? Espero esté quedando claro. Me parece muy particular que sea Darío y los medos los que hicieron esto. Porque aquí ellos están diciendo la ley de Persia y de los medos y de Media, a pesar de que Persia no se ha mencionado anteriormente. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel, que se podría tomar como al juez del poderoso. No quien juzga al poderoso, sino el juez que Yahweh puso. Recuerden que Yahushua dice a los fariseos: yo no los acuso, ustedes ya tienen quien los acuse. Moshe. Yahushua vino a defender, Moshe es el que acusa. Obviamente el acusador es Satanás, por eso hay una conexión en lo del Moshe como mediador de 2 Elohim, que ya lo hemos hablado para otro momento. Pero en sí, Moshe es positivo, por supuesto. Entonces Moshe como acusador representa al testigo como Moshe que va a acusar a los impíos. ¿De qué? De que no aceptaron a Yahushua. Entonces aquí traen a Daniel, que representa a aquel que va a condenar, a acusar, el testigo como Moshe. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones, que sería como echarlo en el abismo, el foso de donde salió Apolión. Qué curioso, porque ahí es donde están los ángeles caídos, que van a salir a pelear en las trompetas. Como el último es Micael, qué curioso que lo tiren a el mismo lugar,
como un ángel, como si fuese a la parte del Seol donde van los ángeles. ¿Sí me explico? Porque son diferentes partes en el Seol. Además de eso, es muy curioso que en Daniel se menciona a Micael, pero se menciona como el que va a venir en el fin de los tiempos, como el príncipe que ayuda al pueblo, etcétera, etcétera, pero no se le aparece a Daniel. El que se le aparece a Daniel en todo momento es Gabriel, y en otro momento Yahushua. Pero bueno, se le aparece a Gabriel como si Daniel fuese Micael, es mi punto. No se le aparece a Micael porque se le aparecería al mismo. Entonces, a Daniel se le aparece Gabriel porque Daniel representa a Micael. Ese era el punto. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Básicamente, sacan a Abadón del abismo y van a querer meter ahí a Micael, el testigo como Moshe, en su muerte. Y el rey dijo a Daniel: el poderoso tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y eso no era sarcasmo ni nada por el estilo, era: yo espero que el poderoso al que usted le sirve sea verdadero, porque usted me cae bien. No podía ir en contra de la ley. Él mismo, siendo el rey, hubiera quedado demasiado mal. O sea, estaría como entregando el reinado con solo salvar a Daniel. Por eso tuvo que echarlo. Pero es curioso porque, vuelvo y repito, este representa al líder de los cristianos, medos. Y dicen que el Elohim al que usted le ora, ese que usted predica, porque los cristianos, por más que cuando están debatiendo con uno le dicen: no, pero eso es el mismo, es el mismo, es el mismo, en realidad no creen eso, porque se ofenden. Les molesta el verdadero nombre, les molesta que uno predique con el nombre. Porque Yahushua dijo: no se puede adorar a dos Elohim, se amará a uno y se odiará al otro. Eso es lo que pasa. Si ellos pensaran que es el mismo y de verdad le respetasen, entonces tomarían el verdadero nombre y dejarían de seguir el nombre que no es. Pero si siguen ese nombre es porque lo ven como algo separado, diferente y mejor según ellos, porque no han probado lo que es Yahushua y Yahweh, como dice la escritura: probad los espíritus, a ver si son de Yahweh o no. A ellos les da miedo probar los espíritus porque les han dicho que es prohibido, porque piensan que, bueno, se han metido demasiado miedo. Y porque no leen la escritura. Decía: el poderoso tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y es como lo que le dirían a los dos testigos, pero ahí sí como un sarcasmo, como una burla. Como cuando Yahushua estaba en el madero y le decían: si ustedes, bájese, sálvese usted mismo. A tanta gente salvaba y no se puede salvar usted. Lo mismo aquí. Le van a decir a los dos testigos: vamos a ver si los puede salvar su Elohim. Dice entonces, lo voy a decir como lo dice en esa traducción: el Elohim tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te salvará. Lo confirma y usa la palabra salvará como en el caso de Shua. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso. ¿No les parece eso particular? También recuerden que obviamente, yo he estado hablando de lo del fin de los tiempos porque se cumple más así por lo del 120, Daniel, el nombre, Babilonia cayendo, cosas así, lo conecta con el fin de los tiempos. Pero claramente tiene muchas conexiones con Yahushua, la principal cabeza, piedra angular. Entonces, fue traída una piedra, como cuando mataron a Yahushua, lo cubrieron con una piedra el lugar donde lo metieron, y puesta sobre la puerta del foso. Curiosamente, recuerden lo que les digo, que lo que se cumple con uno espiritualmente se cumple con el otro físicamente. A Yahushua lo enterraron, literalmente, bueno, no bajo tierra como uno pensaría, sino en una cueva, y lo taparon con la piedra. La cueva como el foso, la piedra la acaban de mencionar. Al testigo como Moshe no lo van a enterrar. Entonces esto no se va a cumplir literal, pero se cumple espiritual con su muerte. Porque aquí literalmente no lo mataron, lo metieron en un hueco para representar cuando lo maten. Una persona muerta es como ponerle una piedra para que no vuelva a salir. ¿Sí me explico? El hecho de que lo maten es cerrarle la puerta a este mundo, el mundo de los vivos. Como aquí no habían matado a Daniel aún, le cierran con una piedra para representar que lo mataron. Pero está quedando claro. Entonces, y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo, similar a lo que sucede con Yahushua, y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Sus príncipes, básicamente los enemigos de Daniel, los que lo metieron ahí. Como vemos en Apocalipsis, a los dos testigos los van a matar, y cuando resuciten, solo lo van a ver sus enemigos, que eso es importante, porque hay algunos que van a estar esperando ver la resurrección de los dos testigos por tele. No lo van a poner, porque solo lo van a ver sus enemigos. Dice en Apocalipsis 11, verso 11: pero después de 3 días y medio, el espíritu de vida enviado por Yahweh entró en ellos. Se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Entonces oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá, y subieron al cielo en una nube y los vieron sus enemigos. Entonces aquí estamos viendo los que estaban alrededor y los que sellaron, como para asegurarse de que no iba a salir de ahí Daniel. Sellaron la entrada al foso con sus anillos. Y dice: y fue traída una piedra y puesta sobre la
puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio, ayunó y se acostó, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. Estaba preocupado el hombre. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste. Y le dijo: Daniel, siervo de Eloá, siervo del poderoso viviente, el poderoso tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido salvar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Varias formas de explicar esto, obviamente. El milagro más grande, simplemente Yahweh le dice a los leones: no lo toquen, y no lo tocan, punto. Pero en sí hay varias cosas. Los animales tienen la capacidad de ver el mundo espiritual. Por ende, podía estar Daniel rodeado con espadas de fuego por ángeles y los leones no se le podían acercar y punto. Por otro lado, solo el instinto de los animales podía hacer que los leones no se atreviesen a morder o a comerse a un hombre tan apartado como Daniel. Si metiesen pecadores, facilito se los comen. ¿Sí me explico? Entonces los animales básicamente sienten el pecado de las personas, y a veces cuando una persona muere por un ataque de animales, en la mayoría de los casos, que quede claro, en la mayoría de los casos es porque el animal vio en esa persona una presa, lo vio como un animal, dejó de ser humano. ¿Por qué? Porque se comportaba como animal con sus pecados. ¿Cuántas veces un niño no ha quedado en manos de un animal y el animal lo que hace es cuidarlo hasta que lo recojan o algo así? La vez pasada salió un niño que estuvo perdido 3 días. Cuando volvió a casa, porque ya tenía su edad para hablar y todo, cuando volvió a casa le preguntaron: ¿dónde está usted estos 3 días? Dice que pasó 3 días con un oso. Ahora, no sé si habrá sido el padre mandó un ángel con forma de oso, pero según el niño estuvo 3 días con el oso viviendo en medio del bosque. ¿Y qué le va a decir uno al niño? Lo más seguro, más de uno le dijo: es mentira, pero no, si el niño lo dice por algo, será. Y otro montón de historias por ahí. Ahora, también han habido peligrosas, pero bueno. O el de un gorila cuidando al chiquito, a un niño que había caído en el zoológico. Y creo que creo que mataron al gorila. Y el gorila no estaba haciendo nada. Pero bueno, historias de historias. Entonces, leo el 21. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi poderoso envió su malaj, lo que les decía, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces Yahweh mandó su malaj para cerrar la boca de los leones, para que no lo tocaran. Y así va a suceder cuando el último llegue al Seol, va a tener la autoridad y Yahweh lo va a proteger. Dice: entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él. Eso va a ser Yahweh a través de Yahushua, alegre porque el último resucita. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso. La resurrección. Sale del abismo, sale del Seol. El rey lo mandó a llamar. Entonces el rey le dice que salga como Mashiach, diciéndole a Lázaro. ¿Se acuerdan? Que salga de la tumba. Dice: y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Elohim. Ninguna lesión se halló en él. Poderosísimo, porque al testigo como Moshe y el testigo como Eliyahu, la forma en que los van a matar, todo parece indicar que sus cuerpos van a quedar un poco dañados. Qué curioso que diga: y no se encontró lesión en él, como si Yahweh restaura todo el cuerpo en la resurrección. Iba al 24. Y dio orden el rey, escuchen, y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel. ¿Quiénes son esos? Entonces, como habíamos dicho ahora, los cristianos, porque eran los medos. Ya los de Babilonia estaban en otro lado. Entonces, como mataron a los 2 testigos, ahora van a tener que dar sus vidas durante 30 días, aquellos que tuvieron algo que ver en que los mataron. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres. ¿Se acuerdan ahora que vimos? 30 días. ¿Por qué? Porque prevaricaron contra Yahweh y tuvieron hijos de extraños. Por eso ellos, sus hijos y sus heredades, decía también. Sus hijos y sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del foso, vean eso. No habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Imagínense el hambre que tenían esos leones. Tras de eso, ver un platillo suculento como Daniel y no poder tocarlo. Cuando les tiran a los impíos, ahí Yahweh les suelta para que puedan comérselos, y ni permitieron que cayeran al suelo. Los quebraron todos de camino al suelo, y de fijo ya iban más de uno comido. La diferencia de los justos yéndose al Seol y los impíos yéndose al Seol, como la historia de Lázaro y el rico. Cuando Lázaro llegó, lo fueron a recoger los malajim, se los llevaron al seno de Abraham, y ahí estaba tirándosela al rico.
Pero el rico murió, fue sepultado y después estaba en tortura, en una llama de fuego que no se apagaba. Como aquí, entonces Daniel cae, nadie lo puede tocar aunque está en el mismo abismo. Pero caen los impíos y no, ni siquiera llegan al suelo. No mueren del golpe, todos quebrados de camino. Entonces, dice, dio el orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza. Vean, o sea, una vez que murió el testigo como Moshe y resucitó, se da esta orden. Una vez que los muchos murieron, y también los impíos, por supuesto, porque recuerden que los muchos, entre los muchos están un montón que se van a ir al infierno y otros muchos que van a ser justificados. Me refiero entre los cristianos. Lamentablemente hay gente que dice ser cristiana pero no hace los mandamientos, por eso no van a entrar. Hay cristianos que tal vez no tengan el nombre de Yahushua y Yahweh, pero cumplen los mandamientos. Bendito sea el Padre. Yahweh les va a permitir entrar después de su muerte en la resurrección. Entonces, entre los muchos, que son bastantes, unos se pierden, otros no, pero todos mueren. Entonces, de parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del poderoso de Daniel. O sea, se va a establecer que todos tiemblen ante la presencia del Elohim, del testigo como Moshe. ¿Y de quién predicó? De Yahushua. ¿Y Yahushua de quién predicó? De Yahweh. Como he dicho, Yahushua se va a mantener en los cielos, el último en la tierra. La conexión entre cielos y tierra a través del primero y el último. Para que todos los cielos y la tierra alaben a Yahweh que está por encima de todos los cielos. Que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del poderoso de Daniel, porque él es el poderoso viviente y permanece por todos los siglos. Como Yahushua que dijo, yo soy la vida eterna. Y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Como lo vemos en Apocalipsis cuando resucitan los dos testigos. En Apocalipsis 11, después de que resucitan, dice, entonces oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube y los vieron sus enemigos. En el 12 continúa lo que sucedió ahí. Ella dio a luz un hijo varón, ese que resucitó como el testigo como Moshe, que va a regir a todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Elohim y para su trono, para convertirse en el trono, como vimos ahora, como Zorobabel. Recuerdan que en Daniel 2 decía que durante el tiempo de los dedos del pie de la estatua, Yahweh va a establecer un reino que no será jamás destruido. Dice el verso 44 del 2, y en los días de estos reyes el poderoso de los cielos levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Ahora aquí Darío está diciendo de Yahweh, porque él es el poderoso viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin, o para siempre. Entonces es el mismo reino. Por ende Daniel representa testigo como Moshe. Dice, él salva y libra, hace señales y maravillas en los cielos y en la tierra. Como lo que vimos ahora, que él va a sacudir cielos y tierra esta vez. Por eso hace maravillas en los cielos y en la tierra, no solo en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones, del poder de la muerte, porque recuerden que Satanás anda como león rugiente viendo a ver a quién devorar. Satanás, como león de Satanás, Samael, salió la muerte, el poder de los leones como la muerte. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro, el persa. Entonces ahí ya lo mencionan, puro final de todo. ¿Por qué? Porque ya obtuvo el reino, el último. ¿Sí me explico? Entonces ahora menciona a Darío y Ciro como Eliyahu y Moshe. Entonces podría decir, el juicio del poderoso prosperó durante el reinado de Eliyahu y Moshe. O sea, eternamente. ¿Estamos claros?